sobre las cefalosporinas y ellas se crearon a partir del año 1945 por un hongo, esta vez no es el penicilio, sino el Halosporidium acromion. Va a tener una estructura muy similar. Recordemos que todos los beta-lactámicos tienen el anillo beta-lactámico, pero lo que lo va a diferenciar es el segundo anillo. Es decir, en este caso es el anillo dihidrotiazídico, que da lugar a nuevos compuestos. Y su obtención es de forma sintética. Entonces aquí tenemos em, la estructura química de las cefalosporinas, la cual va a tener el anillo beta-lactámico, que ya todos lo conocemos, su cadena radical, lateral, y en este caso el anillo dihidrotiazídico. Ambos compuestos van a formar el núcleo del ácido 7-aminocefalosporínico que va a caracterizar a todas ellas. Recuerden que la actividad bacteriana siempre la va a tener es el anillo beta-lactámico. Y algunas otras características farmacocinéticas principalmente le dan estos dos compuestos, ¿sí? Características de las cefalosporinas en general, ¿sí? Ellas se van a clasificar, pero en general ellas van a actuar sobre microorganismos gram positivos y son mejores que las penicilinas frente a bacilos gram negativos. La acción es bactericida, ¿por qué? Porque van a destruir la síntesis de la pared celular. Esa es la característica principal. ¿Por qué son bactericidas? Por esa misma razón que ya lo conocemos. Y al igual que las penicilinas, ellas van a actuar también en la fase 4 de esa síntesis de péptido glutámico. Ninguna acción sobre enterococos ni listeria monocitógenes. Recuerden que estos dos lo cubrían ¿cuál grupo? Las aminopenicilinas, ¿sí? El grupo que ya vimos en la clase anterior. Entonces, estas no van a tener ese efecto. Entonces, eso es como que un asterisco allí que ustedes tienen que tener. Pocas reacciones adversas, más que todo son reacciones de hipersensibilidad también que se ven en este grupo y otras que van a tener algunas reacciones adversas puntuales que se van a ir mencionando en la clase. Se utilizan para el tratamiento de infecciones leves hasta severas que comprometen la vida del paciente. Son como unas escaleras. A medida que vamos avanzando, van teniendo más espectro y las que van teniendo más espectro, pues las reservamos para esas infecciones severas, es decir, infecciones que deben ser tratadas en un hospital. Y se van a clasificar por generaciones. Van a tener generaciones G1, G2, G3, G4, G5. Y esas generaciones van apareciendo desde sus inicios, desde que se fueron creadas. A medida que han sido creadas, pues van apareciendo nuevas cefalosporinas. Otras características, ellas pueden darse por vía oral o vía intravenosa. Aquí vemos que algunas son ingeridas y se absorben fácilmente, como la cefalexina, la efedrina, cefaclor, cefadroxilo, cefprofilo, el cefuroxime y la cefuroxima. Todas son excretadas, bueno, casi todas son excretadas principalmente por el riñón, por lo tanto ya ustedes tienen que conocer que eso se deben ajustar cuando hay enfermedad renal crónica o cuando hay injurias renales agudas. Este señor, el glucosúrico, el Probenecid, que ya también lo mencionamos en la clase pasada, también sigue aquí presente en esta clase porque todos los beta-lactámicos, la mayoría de ellas se van a secretar a nivel tubular y el Probenecid va a lentificar esa secreción y por lo tanto va a aumentar las concentraciones sanguíneas de esas cefalosporinas, pero que esos mecanismos ya muy poco actualmente se usan. A excepciones de la cetipiramida y la sofetorazona porque son secretadas por la bilis. Muchas de ellas, muchas de ellas pueden llegar al líquido cefalorraquídeo, principalmente cefotaxime, ceftaxona y cefepime, por lo que estas tres pues van a ser como que un asterisco también, porque ellas suelen utilizarse para infecciones del sistema nervioso, llámese meningitis, llámese meningocefalitis, otras infecciones a nivel del sistema nervioso central. La cefotaxima es desacetylada en vivo, es decir, el metabolismo posee menos actividad antimicrobiana. Esta es una cefalosporina que ya también la vamos a hacer últimamente. Los mecanismos de resistencia
que vamos a tener en estas cefalosporinas, pues prácticamente van a ser muy similares a las de las penicilinas. Entre ellas destaca la capacidad del antibiótico para llegar a su sitio de acción o de alteraciones en las proteínas de unión a las penicilinas, la PDP, ya también mencionamos en la clase pasada. Los antibióticos se suelen unir a esas beta-lactamasas, hidrolizan el anillo beta-lactámico e inhiban las cefalosporinas, o sea que aquí las beta-lactamasas también siguen molestándonos vitaminas, por lo tanto también tenemos que tener ojos con ellas. Y algunas de ellas pues son multiresistentes, como las metalobeta-lactamasas o las TPK, que también son, no van a ser susceptibles a esos antibióticos y por lo tanto no van a generar resistencia. Bien, para hablar de la clasificación, entonces tenemos que recordar principalmente las generaciones. Se van a clasificar en 5 generaciones. Ellas van apareciendo, como les dije, de acuerdo a sus inicios. Las primeras que salieron fueron las G2, las G1, y así sucesivamente hasta la de la última generación que fueron elaboradas en el año 2012 y salieron al mercado en el año 2013-2014. Y aquí les dejo la clasificación, una clasificación que entré porque nos ayuda mucho porque nos las clasifica de una vez cuáles son parenterales y cuáles son vía oral. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la de primera generación, segunda generación. Las cefamicinas van a ser un grupo de las de segunda generación, pero ellas se colocan aparte porque son las cefasminas que van a tener actividad frente a bacterias, principalmente anaerobios, que están infecciones del diafragma hacia abajo. De tercera generación tenemos algunas parenterales y otras vía orales. De cuarta generación y las de quinta generación que también se conocen como em, susceptibles a Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Vamos a comenzar a hablar sobre las G1 y comenzamos a hablar acerca de las características directamente con su efecto. Ellas van a tener actividad contra pocos gram positivos, excepto Staphylococcus aureus resistente a meticilina y enterococo. Recuerden que el enterococo me lo va a cubrir las aminopenicilinas. Y este señor, pues bueno, recordemos que esto está en el hospital y por lo tanto estas de uno no la pueden utilizar para tratar infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Aerobios gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Ya ustedes saben dónde están estos patógenos generando sus patologías, dónde se encuentran ubicados. Clostridium, excepto el Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, anaerobios, excepto Bacteroides fragilis, dosis altas, gonococos, meningococos, influencias, Bordetella pertussis, y ninguna acción sobre Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Serratia, Enterobacter y Proteus. Ellas atraviesan la barrera hematoencefálica, pero no alcanzan concentraciones terapéuticas, a pesar de que tenemos algunos gérmenes que pueden dar infecciones a nivel del sistema nervioso. Esta es la razón por la cual no lo utilizamos para atacar infecciones a nivel del sistema nervioso. Buena difusión en todos los tejidos, excepto próstata. Ojo con eso, porque si tenemos una infección urinaria complicada, tipo prostatitis, pues no nos resulta. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta de que Klebsiella, Escherichia coli, Protego están en la orina, no lo podemos utilizar con infecciones del tracto urinario complicadas. Puede ser una no complicada y en un paciente inmunocompetente. De todas formas, eso lo veremos cuando veamos antisépticos urinarios, que también les voy a dar ese tema. Eliminación completa por riñón sin biotransformación, son nefrotóxicas, ajuste a dosis de pacientes con insuficiencia renal y la secolaridina, mayor nefrotoxicidad. Indicaciones de la G1, infecciones estafilocócicas y estreptocócicas, enfermedades infecciosas actividades en la comunidad, infecciones de la piel y tejido blando, celulitis, infecciones del tracto urinario no complicadas extrahospitalarias y neumonías extrahospitalarias, excepto Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Aquí le quería agregar a esta G1 anteriormente se utilizaba mucho, pasa igual como las penicilinas.
¿Qué pasa? La resistencia bacteriana le ha quitado terreno a ellas y por lo tanto ya la reserva ha quedado muy puntual. Ellas se utilizan básicamente para infecciones estafilocócicas y estreptocócicas no complicadas. Llámese infectivos, llámese forúnculos, llámese una herida quirúrgica que no requiera mucha, em, que sea de superficial, por decirlo así. Entonces, eso que quede bien claro. Al igual que las infecciones de piel y tejidos blandos, la celulitis o eh, una piodermitis que no esté complicada, ¿sí? Y que sea paciente competente. Ojo con las infecciones de tracto urinario no complicadas y las neumonías hospitalarias. ¿Qué pasa con las neumonías hospitalarias? A pesar de que nos puede cubrir, hay su excepto. ¿Por qué? Por el estreptococo neumonía, hemófilos influenza. Primero, el estreptococo neumonía es el primero y hay hemófilos influenza es el segundo. Entonces, nos queda como que corto allí el proceso. Entonces no se utiliza para neumonías hospitalarias. Van a encontrar que en las literaturas se les van a mencionar, pero actualmente eso ya no se utiliza. Algunas de ellas muy puntuales, como la cefazolina, ella se utiliza para profilaxis quirúrgica porque alcanza concentraciones séricas y altas y prolongadas. Hablábamos en la clase anterior de que hay varios tipos de cirugías, algunas van a ser limpias, otras van a ser limpias limpias al principio cuando el cirujano hace su incisión previa a la asepsia y antisepsia y a medida que va entrando a cavidades, pues puede encontrar con diversos patógenos dependiendo de la cavidad que vaya a abordar. Y hay cirugías que son contaminadas, que por ejemplo hubo un accidente de tránsito, hubo un paciente politraumatizado que tuvo exposición ósea y esa exposición ósea tuvo contacto directamente con el suelo, ya pues ahí abarcan otros términos. La mayoría de los casos, cuando son cirugías limpias, que son limpias a contaminadas, pues se prefiere utilizar la cefazolina. En cambio, ya las contaminadas, pues se prefiere utilizar otro tipo de antibióticos. La mayoría de los casos son cirugías electivas, en situaciones no complicadas, entonces las cefazolinas juegan un rol muy importante. Obviamente la cefazolina cambia si el paciente es alérgico a la penicilina. Y se utiliza otro antibiótico, en este caso se puede utilizar clindamicina o vancomicina, que ya lo van a ver cuando la vean. Esta es una de las razones de por qué también se utiliza durante la previa entrada al acto quirúrgico, porque tiene una disponibilidad del 90% y sus concentraciones plasmáticas alcanzan a partir de una hora. O sea, al momento de que el cirujano vaya a hacer la cirugía, son cirugías programadas, eh, se utiliza principalmente o se inicia la dosis una hora previa al acto quirúrgico. Inclusive se puede administrar hasta 15 a 45 horas antes del acto quirúrgico y se repite la dosis y la cirugía se prolonga mayor a 4 horas. Su distribución es limitada. en, eh, la mayoría puede abarcar lo que es concentraciones adecuadas al aparato digestivo, genitourinario, líquido sinovial, difusión moderada a la barrera placentaria y mamaria y no barrera hematopoyética. Unión a proteínas plasmáticas en el 85%, eliminación renal y su vida media es de 1.8 horas, por lo que si la dejamos eh, con un tratamiento fijo al paciente, hay que administrarlo cada 6, cada 8 horas. Vienen suspensiones, viene también presentación por vía oral. Eh, Su distribución es muy sutil. En este caso, perdón, estamos hablando de la cefalexina, es muy similar a la cefalexina, también una proteína plasmática de 5 al 15%, no se va a metabolizar y la expresión renal es de 70 al 100%, su vida media es de una hora. Vamos con la de segunda generación, tenemos orales y tenemos parenterales. De este grupo, pues también actualmente se utilizan muy pocos y muy puntuales. En la mayoría de los casos se utiliza la cefuroxima y el cefotetán. Las de amarillo son las que actualmente tenemos en el país y son las que más se utilizan. Eh, Fíjense que orales también tiene la cefuroxima y también la parenteral.
El espectro antibacteriano de ellas va a ser similar a la G1, pero con un espectro mayor. Ya va a cubrir gérmenes resistentes a G1 como Proteus positivo, Enterobacter, Haemophilus influenza, Moracea catarrhalis. El cefotetán y cefositina van a tener además coberturas para anaerobios como el bacterióide frágiles que las anteriores, la G1 no la tenía, y no actúan todavía frente a pseudomonas, enterococos, estafilococos aureus, meticilina resistentes, serratia, acinetobacter y listeria. Algunas otras características, el metabolismo va a ser muy semejante a la G1, no van a atravesar la barrera hematoencefálica, excepto la cefuroxima, que va a ser la única, ojo con esto, que va a atravesar el sistema nervioso central, pero también va a estar muy similar con las anteriores, que va a haber fracasos terapéuticos. Son ototóxicas y algunas de ellas, y el cefopetán produce metabolitos a nivel hepático. Él va a producir una cadena lateral de N-metiltiotretazol, que se conoce como NMTT, y que va a producir, ellos van a inhibir el sistema de la vitamina K y va a inhibir anhidrasa la amilodeshidrogenasa, que es una enzima que hay que tener mucho cuidado cuando el paciente ingiere alcohol, que puede tener efectos disfuncionales y puede dar taquicardia, rubor facial y puede dar arritmias, que se puede complicar el paciente. Y al inhibirse el sistema de la vitamina K, va a producir hipoproteinemia y puede causar también sangramientos y prolongación de los tiempos de coagulación. Las indicaciones, pues van a ser puntualmente las infecciones respiratorias altas, sinusitis, otitis y faringitis, infecciones de piel y partes blandas no complicadas, itis no complicadas, y en algunos casos, como la cefositina, va a colocarse se va a administrar para sepsis abdominal y profilaxis de cirugía abdominal y cirugía ginecológica complicadas con acceso. ¿Por qué? Porque la cefositima forma parte de ese grupo que le mencioné que trabajaba con los anaerobios a nivel del diafragma hacia abajo. De tercera generación tenemos por vía oral y vía parenteral. Este grupo sí se suele utilizar muchísimo, tanto en la comunidad como en el medio hospitalario. Dentro de las orales tenemos la cefepime y el ceftibuté. El cefodoxima, pues no lo tenemos en el país. En Colombia sí lo hay, pero acá en Venezuela no. Para integrales tenemos la cefotaxima, ceftriaxona, cefoperazona y ceftazina. Son las que más se utilizan. Además existe la ceftozilazina, ceftosolodina y el moxalectán. El espectro antibacteriano va a ser mayor que las dos anteriores y por eso es que ellas van agarrando terreno. Fíjense que el amplio sobre gran negativo, enterobacterias, serratias, citrobacter, Haemophilus influenza y Moracea catarrhalis. Entonces, ya al abarcar Haemophilus influenza y ya Streptococcus pneumoniae también, pues estas son las antibióticos que se suelen utilizar para eh, neumonías y otros tipos de infecciones de respiratorias bajas. Tienen actividad algunas de ellas contra pseudomonas aeruginosa como la cecacidine y la ceftriaxona combinada con sulbactam. Streptococcus pyogenes y Streptococcus aureus, la cefotaxima, bacteroides frágiles, sectizosima, y no acción frente a enterococos, Staphylococcus aureus, meticilina resistente y listeria con posibles difíciles. También algunas de ellas cubren Acinetobacter como la cetoxima y la ceftazidima. Las características de la G3, algunas de ellas alcanzan concentraciones bactericidas a nivel líquido cefalorraquídeo y además de los otros segmentos. En este caso, las que se suelen utilizar eh, para las infecciones del sistema nervioso central son ceftriaxona, cefotaxima y cefoperazona en algunos casos. Entonces, pero de la G3 se suele utilizar más que todo ceftriaxona y cefotaxima. Vida media de la mayoría de 1 a 2 horas, mayor tiempo de vida media es ceftriaxona de 5 a 10 horas.
Y es por eso que la ceftriaxona es la que más se utiliza en el hospital, porque se administra una sola vez al día en vista de la vida media que tiene. Ceftriaxona y ceftriaxona tienen mayor metabolismo hepático, eliminación biliar, ceftriaxona y ceftriaxona, las otras se eliminan por vía renal. Menores toxicidades, son más costosas y estables frente a la acción de las beta-lactamases. Y es por eso también que nosotros las vamos a utilizar para medios intrahospitalarios en infecciones no complicadas y en infecciones que nosotros consideramos que no hay bacterias resistentes. Y también la utilizamos como tratamiento empírico a la mayoría de las infecciones. Recordemos que cuando nosotros tenemos cualquier tipo de infección, lo ideal es cultivar e iniciamos con un tratamiento empírico, en este caso, bien sea con alguna cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación, y si el paciente no mejora, hay aumento de las reactantes de fase aguda, hay empeoramiento de la leucocitosis y la clínica del paciente sobre todo, pues debemos derrotar. Pero yo ya tengo que tener ya un cultivo en camino, ¿sí? Por lo tanto, cuando a mí me llega un paciente con una neumonía que se produce en después, una infección del tracto urinario, un absceso, yo debo cultivar, iniciar mi tratamiento empírico y hacia los 5 días no ha mejorado, yo decido trocar el antibiótico. Entonces, las indicaciones de la G3 principalmente va a ser meningoencefalitis bacteriana, itis complicadas, ojo, itis ya complicadas, sepsis pélvicas o abdominales, osteomielitis, artritis séptica, neumonías nosocomiales, gonorreas, bacterianas graves y septicemia. Meningoencefalitis bacteriana, ceftriaxona y cefotaxima. Itis complicadas, ceftoperazona, ceftriaxona, eh, cefotaxima. Sepsis pélvicas y abdominales y neumonías nosocomiales, les dejo un asterisco. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, se inicia con tratamientos empíricos y la mayoría de ellos va a requerir un tratamiento más fuerte, ¿sí? Dependiendo de la evolución del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de otros factores, dependiendo de los comórbidos del paciente. Suelen utilizarse de primera línea, pero si el paciente empeora, se cambia. Osteomielitis y artritis séptica, dependiendo del germen, dependiendo del grupo etario también. em, y la gonorrea, porque tenemos ya dentro del espectro la Neisseria gonorreae, que en la mayoría de los casos el tratamiento de primera línea es ceftriaxona. Bacterias graves y septicemia, pues dependiendo del caso también. Vamos a hacer mención de algunas de ellas. En el caso de la cefotaxima, buena disponibilidad, concentraciones máximas plasmáticas a las 0,5 horas. Las concentraciones más elevadas se alcanzan en el aparato respiratorio y genitourinario y van a difundir la barrera placentaria mamaria, así como las meninges inflamadas. La unión a proteínas plasmáticas es del 40%. Su metabolismo hepático va a ser al 40%, expresión renal activa al 70%, su vida media de 1,3 horas y recuerden que va a ser metabolizada a nivel hepático y va a producir una desacetilación del cefotaxima y por lo tanto le va a restar actividad. Por eso es que ya la cefotaxima en nuestro medio hay disponibilidad, se sigue usando, pero en comparación a las ceftriaxona la preferimos a ella, es por lo mismo, por esta actividad y porque la vida media de ella es muy corta y por lo tanto hay que aplicarla cada 8 horas. Ceftaxime tiene buena disponibilidad, las concentraciones máximas plasmáticas a los 45 minutos. Las concentraciones más elevadas se alcanzan en el aparato respiratorio, genitourinario, digestivo, piel, tejido blando, principalmente hueso. Por aquí se los dejo subrayado y es porque es un tratamiento de primera línea para artritis séptica y osteomielitis. ¿Sí? Entonces ella es allí un caballito de batalla. Difunde las barreras placentarias, perdón, y mamaria, así como las meninges inflamadas. Unión a proteínas plasmáticas al 17%, la eliminación va a ser renal y la vida media de 1,7. En ceftaxime tenemos que poner un asterisco también, muchachos, porque en conjunto con la cefoperazona las únicas cefalosporinas de tercera generación que me van a dar espectro
contra Pseudomonas aeruginosa. Van a ir elaborando, cuando vayan estudiando respectivamente, un cuadro y van a ir anotando los antibióticos que van teniendo espectros para ciertas bacterias. En este caso, ya mencionamos de la clase pasada que la única penicilina que tenía actividad para Pseudomonas aeruginosa era la piperacilina y la picarcilina, ¿sí? A este grupo, a ese cuadro, le van a añadir las cefalosporinas de tercera generación, que son la ceftazidima y la cefoperazona, para que vayan teniendo ya material de estudio y sea más fácil el aprendizaje. Ceftriaxona, tenemos que buena disponibilidad, la concentración máxima plasmática es de 1,5 horas, las concentraciones más elevadas se alcanzan en el aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y articulaciones también van disponibles a barreras placentaria y mamaria, así como las meninges inflamadas. La unión a proteínas plasmáticas va a ser del 95% y su vida media va a ser de 6 a 8 horas. Y es por eso que la damos una sola vez al día. Vamos a hablar de cuarta generación. No hay presentación por vía oral acá, solamente tenemos tres fármacos, el cefepime, cefirone y cefaclicid. El más utilizado es el cefepime y es el que tenemos en Venezuela. Ventajas de la G4. Grupo de beta-lactámico mucho más estable, mayor resistencia a beta-lactamasa, mayor penetración celular, más activa contra gérmenes anaerobios, mayor actividad antiseudomónica y muchos otros. Entonces, a este grupo también lo van a añadir para la actividad de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ya teniendo estas características, ya ustedes más o menos deben sospechar de cuándo la vamos a utilizar. El espectro antibacteriano, mayor actividad sobre focos gram positivos comparado con G3, pero se sigue sacando el meticilino resistente. Fíjense que casi la mayoría de ellas no tiene actividad contra este señor que está acá. Mayor actividad contra bacterias comparados con G3, así como sobre las resistencias a otras cefalosporinas, mayor actividad que G3 sobre la influenza, gonorrea y meningitis, y activa frente a Pseudomonas aeruginosa. Sigue también saliendo afuera bacterias frágiles, Listeria monocytogenes y Enterococcus. Teniendo este espectro y teniendo las características anteriores, muchachos, ellos se utilizan para infecciones nosocomiales, ¿sí? No lo vamos a utilizar para cualquier cosa. Estos ya se empiezan a reservar para infecciones que no me están respondiendo a las cefalosporinas de tercera generación. No es porque ella tenga actividad contra meningitis, la voy a colocar de primera opción. No es porque ella tiene Neisseria gonorreal, vamos a utilizarla de una vez cuando me dé un tratamiento para. A pesar de que tiene espectros para algunas bacterias, ellas se reservan para que cuando las que son de primera línea no respondieron, entonces vamos con este grupo. Son más estables frente a las beta-lactamasas, las que ya me están generando resistencia a las G1, G2, G3, pues estas pueden ser que también respondan. Distribución de amplio en todos los fluidos y tejidos corporales, excelente penetración en el sistema a nivel de líquido cefalorraquídeo, su unión proteínas plasmáticas va a ser del 19%, la eliminación casi completa por riñón, por citado glomerular y requiere ajustes también para enfermedad renal crónica y injurias renales agudas. La vida media es de 2 horas, por lo tanto hay que indicarlo cada 8 o cada 12, dependiendo de la infección que vamos a tratar. Se puede colocar intramuscular, se puede colocar endovenosa, pero la mayoría de los casos se prefiere utilizarla a dosis endovenosa. Y las indicaciones entonces quedamos con infecciones graves por gérmenes susceptibles nosocomiales y resistentes a Enterobacter, Citrobacter, Serratia con PPK o metalobeta-lactamasa. O sea que ya también este tratamiento no me va a responder a las cepas LE. Comúnmente cuando
a ustedes le den un reporte de un cultivo, lo que ustedes vean en el hospital cuando ustedes estén haciendo su historia clínica o si los mandan a revisar alguna historia o una interconsulta y ven un cultivo y dice Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae o este, otro tipo de enterobacterias y reporta BLE, pues no va a responder ni a primera, ni a segunda, ni a tercera, ni a cuarta generación. ¿Sí? Algunos casos pudiesen responder a cefepime, pero la mayoría de ellos son resistentes. Vuelvo y les repito, debe reservarse para un tercer nivel de tratamiento de infecciones resistentes a terapias antimicrobianas previas. Y por último, dentro de este grupo tenemos a las cefalosporinas de quinta generación. Lastimosamente no tenemos en Venezuela. Estos fueron unas cefalosporinas que salieron en el mercado en el año 2012 y fueron aprobadas por la FDA en el 2014. Y son especiales para tratar Staphylococcus aureus resistentes a meticilina y a vancomicina. Y eso le da un plus a ella. ¿Por qué? Porque si se fijan, ninguna de las anteriores atacaba a este señor. Entonces ya hay por allí, por eso es que se lo subrayo, para que lo tengan presente a la hora del examen. Y también a este señor que es muy resistente a Enterococcus fecalis, pero sobre todo la utilizamos para el Staphylococcus aureus resistente. Y esto más que todo se utiliza para infecciones nosocomiales que tengamos o hablemos de Staphylococcus aureus de estas características. No solamente cubre el Staphylococcus meticillium resistente, sino que también hay otro espectro como el Piógeno, la Galaxiae, también otros tipos de enterobacterias, pero fueron creadas con esa finalidad. Es inactivo frente a ciertas cepas productoras de beta-lactamasa de enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides y Acinetobacter. Y fíjense que a pesar de que son un tratamiento entre comillas nuevo, en comparación con las anteriores, ya hay resistencia a otras especies de bacterias, y sobre todo con las más temidas que son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. El Sectoviprol medocaronino es un profármaco que se va a metabolizar a sectoviprol mediante las esterasas sanguíneas y la mayoría, la vida media de estos fármacos, tanto el sectoviprol y ceftarolina, que son los que conforman este grupo, va a ser aproximadamente de 3 horas y por lo tanto hay que darles cada 8, cada 12 horas, dependiendo de la infección que vayamos a pasar. Por último, de la cefalosporina, hay que hacer mención del ceftriaxona, que es una de las nuevas cefalosporinas, que no está abarcada dentro de las generaciones, sino que apareció y ha salido al mercado como unas nuevas cefalosporinas. No se incluye en generación, pero salió al mercado en el año 2019, fue aprobada por la FDA en el 2000, a finales del 2020 y ya se empezó a utilizar en Estados Unidos y en Europa para infecciones multiresistentes, principalmente por Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. Sobre todo en pacientes que están o estuvieron conectados a ventilación mecánica invasiva. Fíjense que esta es una imagen que nos muestra una bacteria gran negativa por las características que ya hicimos mención en la clase, su membrana, eh, su doble membrana celular, su capa de peptidoglicano, el espacio periplasmático y las porinas, ¿sí? Que también se pueden comportar como bombas de flujo. El cisteracol que se encuentra en el espacio extracelular tiene la característica que es una cefalosporina siderófora, es decir, capta hierro del medio extracelular de la bacteria. Al captar hierro, facilita la entrada por medio de la purina y hace como un juego o un escondite, un engaño
para las beta-lactamases, ¿sí? Se que entran con facilidad, se desprende del hierro y así tiene su tipo de unión a la PDP, que es donde va a inhibir la fase 4 de la síntesis del péptido glucano. ¿Qué pasa si ella entra sola? Tiene mayor riesgo de que la beta-lactamasa la destruya. Entonces, esa propiedad de ser siderófara es como un caballito de Troya, y así lo describe la literatura. Esta cefalosporina no la van a encontrar en la literatura que utilizamos comúnmente para estudiar farmacología. Esta se las comento porque es una nueva cefalosporina que está en boga y bueno, que cuesta alrededor de 100 y $250 cada ampolla y se suele utilizar 3 veces al día. Imagínense lo costosa que es y lo caro que genera para el sistema de salud esta, este tratamiento, pero obviamente lo dejamos para infecciones multiresistentes que ya no nos han respondido a nivel de tratamiento. Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que ya hemos hablado. G1, baja toxicidad, podemos dar la vía oral a algunas de ellas, pueden usarse en infus no complicadas, infecciones menores por estafilococcus y otras como celulitis o acceso de tejidos blandos. No infecciones graves, cefazolina parenteral es de elección para profilaxis quirúrgica, las de segunda y tercera no tienen ventajas y son más costosas. Esta es otra de las razones por las cuales se prefiere utilizarlas para la profilaxis quirúrgica. Las G2 pueden darse también por vía oral, vía parenteral, tiene actividad contra hemófilos influenza, varicela catarrhalis, sinusitis, otitis, tinnitus baja, pues es la indicación principal, pero son las más complicadas. La cefositima para anaerobio, recuerden que forma parte de ese grupo que ya mencionamos, diverticulitis, peritonitis, cefuroxima también se puede utilizar para neumonía de comunidad, que se abarca a hemófilos influenza, neumonías estructuras de masa, pero recordemos que se prefieren utilizar otras por las resistencias que hemos tenido y porque realmente cuando nos llega una neumonía es muy difícil que nosotros cultivemos, ¿sí? Y ya cuando nos sale el cultivo, ya el paciente ha mejorado o ha empeorado. Esto también es otra de las razones por las cuales no se utiliza la G2 para neumonía. La G3 entonces tiene mayor efecto para gram positivos y demás para cerratos y citobacter. Infecciones graves por gérmenes resistentes, estaciones gonorrea, es de utilidad en meningitis para neumococo, meningococo, hemófilos influenza y gran negativo susceptible. Y la G4, igual que las de tercera generación, pero recordemos que se suelen utilizar para infecciones nosocomiales y es nuestra receta. Y no olvidemos la G5 para Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Reacciones adversas de todas las cefalosporinas, sobre todo de hipersensibilidad, aunque en este caso no vemos muchas reacciones de hipersensibilidad con las cefalosporinas, se suelen ver más con las penicilinas. Depresión medular alguna de ellas, conllevando granulocitopenia, nefrotoxicidad como la cefalotidina y la cefalotina, colitis pseudomembranosa, la mayoría de ellas por barrido de la flora intestinal, sobre todo las cefaloperatones, trastornos digestivos por algunos preparados orales y sobre todo son ototóxicas las G2. También por eso es que no se suelen utilizar mucho. Interacciones, algunas de ellas, recordemos que si nosotros damos eh, cefoxitina o otra cefalosporina de primera generación con otro beta-lactámico, pues da un efecto antagónico. ¿Sí? Esto creo que lo vieron también con la clase de introducción, que les dio todas las características o los conceptos que se tenían que utilizar para estudiar eh, antimicrobianos. Cuando se utiliza eh, un tratamiento, un antimicrobiano, con otro antimicrobiano, lo que se busca utilizar es sinergia, ¿sí? Es potenciar la acción de un fármaco. Y con los beta-lactámicos, en muchos de los casos, con las cefalosporinas, se puede utilizar este método y más que todo se utiliza con los aminoglucósidos, que ya lo van a ver en su
respectivas clases para potenciar ese efecto del beta-lactámico y tener mayor efecto, ¿sí? O tener un mayor resultado terapéutico. Les pongo un ejemplo: para tratar una INSU alta complicada, se puede utilizar testosterona con amicacina. La amicacina es una aminoglucosa. Entonces, lo que se hace allí es un sinergismo entre ambos fármacos. El probenecid, obviamente, reduce la claramente renal de la mayoría de las cefaloporinas, eso ya lo hemos mencionado. Pasamos al segundo grupo, que son los penénicos. Dentro de de los carbapenénicos tenemos cuatro fármacos que vamos a hacer mención: imipene con cilastatina, meropenem, ertapenem y doripenem. Todos estos cuatro y este grupo como tal es como el último escalafón que nosotros tenemos como médicos para las infecciones multiresistentes, ¿sí? Em, Aquí tengo que hacerles mención a algo. Si se dan cuenta, eh, este señor que está acá está acompañado con cilastatina. La cilastatina es un compuesto químico que me ayuda a inhibir la dihidropeptidasa 1 que se encuentra a nivel del riñón, ¿sí? Esa enzima que se encuentra en el riñón me va a inhibir o me va a eliminar, inactivar al imipenem. Entonces, yo lo tengo que dar combinado para que no sea inactivado a nivel del riñón. Dentro de sus estructuras químicas, todas tienen el anillo beta-lactámico, ¿sí? Pero vamos a tener algunas diferenciaciones. Por ejemplo, imipenem, meropenem y ertapenem, que lo tenemos aquí, van a tener un grupo hidroxietil en el carbono 6, que da actividad frente a las beta-lactamasas. Entonces, este grupito lo van a tener aquí. Este señor, que es un grupo metilo, lo va a tener meropenem y ertapenem, ¿está? Ertapenem y meropenem, le va a dar alta estabilidad frente a la dihidropeptidasa 1 del epitelio renal. Y es por eso que meropenem y ertapenem no tiene cilastatina, ¿sí? Y el ertapenem se va a caracterizar por tener una cadena lateral grande en el carbono 2, que no lo va a tener ni el imipenem ni el meropenem. El doripenem no se utiliza mucho, en Venezuela no lo tenemos. Eh, Doripenem básicamente se utiliza para las pancreatitis, cuando ya están en una fase complicada, cuando ya se ha demostrado que están fase de accedación o que hay una colección, ¿sí? Es el tratamiento del no lo utilizamos bien. Ellas, a su vez, se van a confundir en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 son de amplio espectro, con limitación activa contra bacilos gram negativos no fermentadores, que están indicados principalmente a infecciones activas en la comunidad. Dentro de este grupo 1 está el ERTAPEN. Es decir, el ERTAPEN, que es carbapenémico y que es el último escalafón, me va a responder a esas bacterias que son cepa ble, pero no me van a atacar contra Pseudomonas aeruginosa. Y es por eso que lo dejamos adquirida en infecciones adquiridas en la comunidad que tengan cepa ble. Les pongo un ejemplo, que sé que es complicado entender esto. Le llegó un paciente a un ambulatorio y un abuelito de 70 años, con un cultivo ya inclusive que demuestra una Klebsiella pneumoniae cepa ble. Entonces, allí ustedes pueden utilizar ertapenem. ¿Por qué? Porque ese tablet, es decir, que no pueden utilizar ni G1, ni G2, ni G3, ni G4, ni siquiera hiperacilina ni picarcilina.
sino entonces le queda el artetenén que lo pueden utilizar, ¿sí? Pero como tiene actividad limitada contra Pseudomonas aeruginosa, no le podemos incluir infecciones que estén en un medio intrahospitalario, ¿sí? Es el único carbapenémico que no utilizamos en el hospital. El grupo 2 son de amplio espectro, van a tener actividad contra bacilos gram negativos no fermentadores, principalmente Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, indicados principalmente en infecciones nosocomiales, por ejemplo, Imipenem cilastatina, Meropenem y Doripenem, ¿sí? Estos tres, entonces sí los vamos a utilizar contra eh, las infecciones nosocomiales intrahospitalarias. Algunas características de ellos, eh, son los de amplios más espectro, tienen actividad contra estreptococos, eh, enterococcus excepto el Paetia, el Staphylococcus aún no los productores de las penicilinas, listerias, gram negativos, enterobacterias, pseudomonas, neisseria, hemófilos, aerobios binarios positivos, negativos, incluyendo bacterias frágiles, y están inactivas frente al Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, son muy buenas para medios hospitalarios, pero no para el Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, cuando tenemos infecciones mixtas o cuando tenemos una secta de punto de partida respiratorio, urinario, que creemos que puede ser polimicrobiana, que puede haber gran negativos, pero también puede haber un gran positivo allí, o, o el paciente está en muy malas condiciones clínicas, entonces puede ir meropenem, imipenem, pero tiene que estar acompañado con un antibiótico que sea susceptible a Staphylococcus aureus meticilina resistente. No sé si han visto en los hospitales cuando escuchan meropenem y vancomicina. Es por eso, porque a lo mejor están sospechando de que también, a pesar de que hay un gran bacilo gran negativo, también hay un coco gran positivo multiresistente allí que tienen que atacar. Como los carbapenémicos abarcan o son susceptibles a la mayoría de las bacterias, a fines de estudio, apréndanse el espectro que es resistente, ¿sí? Es una recomendación. Fíjense los que no son susceptibles: los Staphylococcus aureus meticilina resistentes, Enterococcus ampicilina resistentes, Corynebacterium, Streptococcus maltodextria, Burkholderia cepacia, Flebobacterium, Legionella, Clamidia y Mycoplasma. Eh, Estenotrepomonas maltófilos y Burkholderia cepacia la tenemos mucho en el Hospital Vargas de Caracas. Nosotros aislamos en la mayoría de los pacientes bueno, cuando yo estuve por allí, los pacientes que tenían leucemias, mielomas o otro tipo de enfermedad hemato-oncológica, en los catéteres, en la flebitis, se solían aislar mucho estos gérmenes, estos dos, más que todo las que nuestros pulmones maltodextria. Y es resistente a la mayoría de los betalactanos, todos los betalactanos, por decirlo así. Y teníamos que utilizar otro antibiótico a pesar de ya estar recibiendo meropenem, ya estar recibiendo vancomicina. Se utilizaba mucho el trimethoprim con metoprolol o alguna quinolona, que ya la van a ver respectivamente. Algunas características puntuales de ellos, en el caso del imipenem, poca acción frente a Clostridium difficile, tenemos buena disponibilidad con una concentración máxima en una hora. Recuerden muy bien esto, muchachos, por favor, la hipertidasa renal, que por eso es que tenemos que darlo con cilastatina. Mayores concentraciones se alcanzan en tractos respiratorios, geniturinarios, digestivos, articulaciones y huesos, y difunden a través de la placenta y la leche materna. Unión a proteínas plasmáticas en el 20%, la eliminación renal en el 70%, y la vida media es del 0,9 horas. Y esto es como un punto negativo para el imipenem, que a pesar de que es el carbapenémico más potente de los cuatro que ya mencionamos, lo tenemos que dar cada 6 horas. Y esto es como que, por eso preferimos muchas veces el meropenem, que podemos utilizarlo cada 8 horas, pero cuando es necesario, pues se coloca, no queda de otra. Características del meropenem:
muy similares al imipenem, no es susceptible a la deficiencia renal, pero eso no lo habíamos combinado. Las características farmacológicas muy parecidas al imipenem, ya lo comentamos. Características, administración una vez al día, eso le da un plus al ertapenem, y más si lo vamos a utilizar en la comunidad. Y fue aprobado entonces para infecciones intraabdominales, neumonías hospitalarias, infecciones ginecológicas agudas e infecciones del tracto urinario, que ya hayamos reportado que hay una cepa B que nos va bien con el herpes. En resumen, indicaciones de los carbapenémicos: ITU altas, bajas y altas complicadas con gérmenes resistentes B, infecciones respiratorias bajas asociadas a ventilación mecánica, infecciones intraabdominales, infecciones del aparato reproductor, infecciones de piel y tejidos blandos, huesos, articulaciones complicadas con gérmenes resistentes B. Ojo con eso, ¿sí? No es que cualquier celulitis, cualquier eh, forunculitis, vamos de una vez con carbapenémicos, no. Usted inicia con una G3 o un G4 y usted va subiendo. Si no respondió o usted aisló un cultivo y le dio un resultado de un inglés, usted va para los carbapenémicos. De lo contrario, usted no se puede ir. Obviamente, muchachos, hay excepciones. En Venezuela, cultivar, Dios y su ayuda. Hospital, no hay cultivo. Familiares no tienen dinero. El paciente está muy complicado, la clínica prevalece, ¿sí? Si usted considera que que ese paciente tiene una infección mixta, eh, puede haber pseudomonas, puede haber Klebsiella, puede haber Staphylococcus aureus, no queda de otra que iniciar con carbapenem. Pero no lo juguemos o no lo tomemos como un juego todo esto. No es que porque no tenemos cultivo o no tenemos, el familiar no tiene idea, no, vamos de una vez con meropenem o vamos de una vez con... No, porque si no estamos creando resistencia a estos fármacos, más de las que ya tenemos. Entonces nosotros tenemos que crear conciencia de cuándo lo podemos utilizar, cuáles son las situaciones de emergencia y cuál de verdad es la indicación ideal de primera línea para este fármaco. Los mecanismos de resistencia sí los tenemos, a pesar de que son casi que el último escalafón de los antibióticos. Se han creado lactamasas productoras de carbapenemasa, ¿sí? Es decir, puedes reportarle en un cultivo, ya sea respiratorio, ya sea urinario, ya sea en acceso, lo que sea, lo que ustedes aislar, una pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella, un Enterobacter, productor de carbapenemasa. Cuando a ustedes le aparezca esa carbapenemasa o le aparezca en ese cultivo, ese germen que está allí es resistente al carbapenem. Entonces no lo podemos utilizar para tratar dicho germen, ¿sí? No lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, le va a quedar el colistin, que ya lo van a ver con la doctora Ingrid, creo que 2 clases más, que es el último, como que el papá de todos los antibióticos, como que el dios, el Olimpo. Ese es el señor que vamos a utilizar cuando tengamos una carbapenemasa. Y eso me habla de que en ese hospital, pues las cosas como que no funcionaron bien. Porque si ya hay carbapenemasa, quiere decir que hemos utilizado los carbapenémicos a diestra y siniestra, ¿sí? O en el medio donde los hablamos, algo pasa. Porque para crearse carbapenemasas tiene que haber una susceptibilidad primero. Estas bacterias tienen que ya haber estado rato con carbapenémicos y bueno, ya están bailando ahí con ellos. Entonces, ojalá que no nos tropecemos con esto. Lamentablemente en el Hospital Vargas tenemos cepas carbapenemasas, no todas, pero sí se solía aislar también en algunos casos, principalmente en la UCI, cuando teníamos UCI. Yo no sé si ahorita esté la UCI activa, pero más que todo les aislaban del ventilador mecánico. Modificaciones del sitio de unión, esto va a depender también de las PDP y alteraciones del transporte de bombas de flujo, algunas pseudomonas o acinetobacter que tienen esa característica de cambiar sus porinas y
bombear y sacar ese carbapenémico del espacio periplasmático y impedir su unión a la PDE. Reacciones adversas, vamos a encontrar aquí en el sitio de la infusión, va a haber náuseas y vómitos en algunos casos, exantemas, y algo que le quería mencionar aquí muy importante son las convulsiones. Los carbapenémicos tienden a disminuir el umbral de convulsión, sobre todo el imipenem, el menopenem en menor proporción. Entonces, eso es como un asterisco también para allí, eh, para tus estudios. Hipersensibilidad cruzada, alteraciones sobre valores de laboratorio, aumento de densidad hepática, eosinofilia, trombocitopenia y colitis pseudomembranosa en algunos. Vamos con el tercer grupo, que es el monobactámico. Es un solo fármaco que se llama Astronax, ¿sí? ¿Por qué monobactámico? Porque no tiene el segundo anillo. Solamente es un anillo del beta-lactam, ¿sí? Y su cadena lateral que lo va a caracterizar. Tiene espectro de acción reducido similar a las aminoglucosas, un grupo de fármacos antimicrobianos que van a ver en su momento, ¿sí? Pero su actividad de espectro va a ser muy similar. Bacterias gram positivas y anaerobias son resistentes, muy activos frente a E. coli, Proteus, Serratia marcescens, Salmonella, Shigella, Providencia, influenza, Neisseria y Pseudomonas. Entonces, teniendo el espectro, ya sabemos a qué vamos a tratar, ¿sí? Podemos utilizarlas para algunas disenterías e infecciones del tracto urinario complicadas. Y ojo con esta señora, ¿por qué? Porque también va con el cuadrito que les mandé a hacer de Pseudomonas aeruginosa. Recordemos que ya tenemos hiperacilina, picarcilina, tenemos ceftazidima, tocoferazona, cefepime, tenemos los carbapenémicos a excepción del ertapenem, ¿sí? Y ahora se suma el Astronax, ¿sí? ¿Por qué les digo que hagan este cuadro? Porque eso se pregunta mucho, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque siempre se suele preguntar. Actividad limitada frente a Cinetobacter, eh, alcalígenes y flebobacterias, resistentes a clamidia y legionela. En resumen, nos quedamos con este grupo de solamente enterobacterias. Puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular, preferimos utilizarlo endovenoso. Hay algunos países que tienen presentaciones para vía inhalatoria. ¿Por qué se utiliza para vía inhalatoria? ¿Recuerdan la fibrosis quística? En la fibrosis quística era una patología pulmonar que esos individuos, esos pacientes que tienen esa condición, esa patología, suelen infectarse con Pseudomonas aeruginosa, con muy fácil. Entonces, a ellos hacen neumonías, bronquiectasis y bronquitis crónica por Pseudomonas. Y hay preparados que se suelen utilizar para tratar o tener una mayor respuesta terapéutica. Buena distribución a tejidos y líquidos orgánicos, cruza la barrera hematocefálica, alcanza niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo. Pero recuerden que eh, no se utiliza para el sistema nervioso central, porque no son los gérmenes comunes los que se encuentran a nivel de líquido cefalorraquídeo cuando hay meningitis. Recuerden que los más comunes son Streptococcus y Neisseria, ¿sí? Y algunos aemofilos infectados. Y en algunos casos también está Staphylococcus y negativos, pero que tiene que estar el paciente inmunocomprometido. Uniones a proteínas plasmáticas, 40-60%, vida media de 1.7 horas. La eliminación es renal por filtración glomerular y secreción celular, y hay que hacer ajustes de retorno. Entonces nos quedamos principalmente con las infecciones urinarias. También se suele utilizar para infecciones pélvicas, peritonitis, infecciones intraabdominales. Pero cuando vamos a utilizarlo para estas condiciones, tenemos que darlos asociados con otros tratamientos.
Entonces, cuando vamos a tratar infecciones pélvicas, lo asociamos con clindamicina. ¿Por qué? Porque en la pelvis puede haber analogía. Entonces, la clinda se puede utilizar para anaerobio. Es otro fármaco que ya van a ver. Peritontitis bacteriana, se suele también utilizar con vancomicina, y más que todo si fue una peritonitis que se produjo posterior a alguna cirugía intraabdominal o alguna fuga, etcétera, infecciones intraabdominales como la clindamicina o el metronidazol. Se prefiere utilizar el metronidazol en este espacio, es un grupo de fármacos que ya van a ver. Toxicidad gastrointestinal, reacciones locales, indigestión, hipersensibilidad, sinergismo, aminoglucósido y antagonismo se produce cuando le damos con otro beta. Ojo con el accionar, porque al no tener el anillo o el segundo anillo que lo conforma en su composición química, de hacer un monobactámico, es el único que no nos va a dar reacciones cruzadas. Entonces, si se les presenta un paciente que tenga ya susceptibilidad o que les diga yo soy, me da reacción los betalactámicos o alguno de ellos, usted tranquilamente lo puede tratar con accionar, porque es el único fármaco seguro que no le va a dar reacción a, a ese paciente. Ya estamos terminando, muchachos, y cerramos con los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿sí? Que en líneas generales ellos no son antimicrobianos porque van a carecer de dicha actividad, sino que van a ser como muy similar al ciperacol, lo que juega el hierro con el ciperacol que lo dejaba entrar y como que jugaba como el escondite con la bacteria, tal cual. Ellos van a proteger el antibiótico de la actividad enzimática, es decir, van a impedir que esa beta-lactamasa se una al antibiótico y lo destruya. Por eso es su nombre, ¿sí? Aquí les dejo una mnemotecnia para que se lo puedan facilitar el estudio. Sufijo tasa, T de tazobactam, A de ácido clavulánico, S de sulbactam y A de avibactam. Entonces, al unir este inhibidor de la beta-lactamasa con ese beta-lactámico, vamos a ampliar el espectro antibacteriano. Eso lo dicen las literaturas, pero si nos ponemos a analizar, no es que amplía el espectro, sino que el espectro sigue siendo el mismo del antibiótico, sino que al, al evadir las beta-lactamasas, pues vamos a tener mejor respuesta terapéutica. Y eso es lo que se busca con él. Combinaciones, ya muchos de ustedes, incluso lo debatimos algunos de ellos en la clase pasada. La amoxicilina, que era una aminopenicilina, la solemos a utilizar con ácido clavulánico y es muy útil, incluso en conjunto con la ceftriaxona, que es por vía endovenosa, que es G3, la utilizamos para neumonías de la comunidad, las NAC. La ampicilina surbactam y en otro caso, sulfopiracina surbactam, también es otra combinación. La ampicilina es una aminopenicilina y la sulfoperazona la acabamos de ver, que es una GT, ¿sí? Piperacilina tazobactam, ¿dónde vimos la piperacilina? Dentro de las antiseudomónicas, que fue la clase pasada, que también se utiliza, se conocen como las penicilinas de amplio espectro. Y el sectafinine, que ya también lo vimos, que es un G3, que se suele utilizar o se suele combinar con el avibactam. En Venezuela solemos tener las cinco presentaciones, ¿sí? A excepción de este señor, que es muy costoso, la ampolla sale alrededor de los $60, solamente yo lo he visto en privado, ¿sí? Y también se suele reservar porque al unirse con aravibactam, el sectafinine agarra full terreno para pseudomonas aeruginosa resistente, ¿sí? Porque al evadir esa beta-lactamasa, pues el sectafinine
hacen mejor su función. Ya los subclasificamos porque hay dentro de ese grupo, hay unos que son compuestos beta-lactámicos y hay otros que no lo son. Beta-lactámicos, ¿por qué? Porque dentro de su composición química también se asemeja al grupo de los beta-lactámicos. ¿Sí? Y de los compuestos no beta-lactámicos, pues tienen otra estructura química relacionada. Aquí tenemos en este cuadro algo muy importante que vamos a hacer mención ahorita. Dentro de los compuestos betalactámicos tenemos el ácido clavulánico, el sulbactán y el caftobactán. Y los no betalactámicos, el avibactán y el babubactán. También es por eso que ellos son muy costosos, porque la composición química para hacer sus compuestos semisintéticos, el proceso es sumamente elevado. Entonces, el ácido clavulánico es de clase beta-lactámico, que ya lo mencionamos, suele unirse con la amoxicilina y aquí vamos a trabajar con la resistencia bacteriana. ¿Recuerdan el cuadro que les mencioné de resistencia bacteriana, la clasificación de ambos, que clasificaba en A, en B, en C y en D? Por eso es muy importante también que la conozcamos para poder entender esta clasificación. Al unirse el ácido clavulánico con la amoxicilina, entonces el espectro de inhibición va a ser este tipo de beta-lactamasa de clase A. El sulbactán, al unirse con la ampicilina o con la cefpoperazona, también va a inhibir a esa beta-lactamasa del grupo A. Y el tazobactán, al unirse con la piperacilina o con el cefalozano, va a inhibir esas de clase A, incluyendo algunas cepas B. Ojo con esto, no todas, pero sí en la mayoría. ¿Sí? ¿Y qué otro apartado tenemos acá con los compuestos no semisintéticos? Al unir avibactán con ceftazidime, fíjense que amplía bastante esas beta-lactamasas. Incluye la A, incluye la C, incluye la D. Sobre todo esta, que es la OXA 48, que genera eh, las carbapenimas. Y por eso es que al unir avibactán y ceftazidima, juega un plus muy importante allí en y no lo podemos utilizar para infecciones incluyendo el cable o más. Lo mismo pasa con el meloponés, que al unirse con el babobartán, inhibe clase A y clase C. Entonces, es un plus que le da esos inhibidores de talactamasa a estos grupos de tratamiento. Cefalosporinas, inhibidores de talactamasa que todavía están en formación, están en fabricación, que algunas de ellas ya han salido, por lo menos el Meropen Varebactam ya salió al mercado, salió en el año 2020, solamente en Estados Unidos y en Europa lo tiene. Eh, Tectacibima Vivactam, Imipen Relebactam, Tacalosano Tactobactam, son otras de las cefalosporinas con inhibidores de la talactamasa que también tienen espectro contra la A, contra la B, contra la C, y que son de útil ayuda para este tipo de infecciones. Para terminar, les dejo este cuadro que es muy importante para conocer las reacciones de hipersensibilidad de los betalactatos. Eso va a depender de si el paciente ha tenido una susceptibilidad primaria o ya hace una respuesta inmediata al fármaco. Fíjense que comenzamos con la luz verde, que es como un semáforo, pero eso solo es fácil de, como de aprender por lo mismo, porque lo hace, lo hace como de forma para que sea entendible. En esos tipos de reacciones vamos a tener erupciones maculopapulares, exantemas, cuadros vagales, alergias y
Ellas van a ser reacciones leves que no van a ser mediadas por inmunoglobulina. En este caso, si aparece alguno de este tipo de reacción, vamos a poder utilizar cefalosporinos de tercera, cuarta y quinta, carbapenémicos y accionados. Solo si hay emergencia, alguna penicilina o cefalosporina de primera y segunda. Ojo con eso, ¿por qué? Porque ya al colocar eh, alguna de estas, pues podemos tener una reacción más potente a la segunda colocación, ¿sí? Obviamente, si hay un tipo de reacción, yo tengo que confirmar diagnóstico con las pruebas cutáneas, con las pruebas de exposición, controladas y de sensibilización. Eh, ya cuando aparecen más reacciones eh, que ya son sugestivas de inmunoglobulina G, vamos a tener que son anafilaxia, broncoespasmo, hipotensión, angioedema, edema faríngeo, urticaria. Allí donde yo les digo que podemos utilizar el financiamiento, otro tipo de antibióticos no beta-lactámicos que tenga efecto contra la bacteria que yo quiero tratar, ¿sí? Dependiendo del tipo de infección. Algunas emergencias, algunos cefalosporinos de tercera, cuarta y quinta generación, carbapenémicos. Recuerden que las más que dan hipersensibilidad son las penicilinas y por lo tanto no la podemos realizar si ya el paciente, colocar si ya el paciente tuvo un tipo de reacción de este tipo. Y obviamente las rojas, que son las más fuertes, algunas citopenias, hemólisis, anemias hemolíticas, vasculitis, nefritis, enfermedad del suero, Stevens-Johnson, necrólisis epidémica tóxica, síndrome de Graves, pues obviamente ya cuando están este tipo de reacciones, ningún tipo de penicilina, a excepción del Actionan, ojo con eso, que es el único que no me va a dar la reacción, y utilizar otro tipo de beta-lactámico eh, para tratar la infección que tenga el paciente. Listo, muchachos. Entonces vamos a tener varias tareas. Primero, el cuadro de pseudomonas, pueden hacer cuadros también de Klebsiella o de Staphylococcus aureus. Resaltar em, todo lo que les puse en amarillo, que son como las constelaciones más importantes, eh, y vayan aprendiéndose las clasificaciones, el espectro por los colores. Recuerden repasar em, toda la parte microbiológica, tanto de formación del peptidoglicano, las características de los gram positivos y los gram negativos, y obviamente las clasificaciones de las bacterias, porque por allí pueden salir preguntas para el paciente. Voy a quedar atento en el correo. eh, Natalia, por favor, comparte el correo personal mío con los contactos. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Si hay que repasar alguna de las clases o no entendieron algo, me lo hacen saber y lo podemos repasar eh, antes del parcial, como sea, o cuando ustedes les parezca. Entonces vamos a quedar pendientes con la actividad de los casos clínicos para así repasar también todo lo que hemos visto en clase la pasada y la de aquí. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Recording stopped. Muchas gracias, doctor.